Creatividad, procesos y negocios. Un podcast de Bruno AR, en donde hablamos con personas que han decidido crear y andar su propio camino. Bienvenidos a este segundo episodio de Creatividad, Procesos y Negocios. Hoy tenemos de invitado a Andrés Rossi. Andrés es diseñador, animador y sobre todo un creativo. Él es el director creativo y fundador de Wild Things Studio, un estudio de animación y motion graphics que funciona desde las sierras de Córdoba, Argentina, y trabaja con grandes marcas y clientes para todo el mundo. Andrés, hace unos 10 años aproximadamente, decidió dar el salto de dejar de trabajar en relación de dependencia. En ese momento estaba trabajando en MTV para dedicarse a su propio camino, a su propia carrera. Y no solo eso, sino que decidió dejar la ciudad, la gran ciudad, Capital Federal, para instalarse en el Valle de Punilla, en Córdoba, para estar en contacto con la naturaleza. Así que dio ese salto en conjunto. Nos contó sobre su camino desde que salió de la universidad, que se recibió como diseñador gráfico, hasta cómo encontró lo que es animación y motion graphics, su experiencia laboral, su paso por MTV, cómo decide salir de ahí y cómo después continuó con su marca personal, cómo era trabajar en remoto desde las sierras hace 10 años, cómo surge después fundar Wild Things hace unos 3 años. También conversamos sobre cómo es trabajar con equipos, ya que ha trabajado con equipos siempre a lo largo de su carrera, cómo son las dinámicas dentro del estudio, qué relación tienen y cuánto forman parte para él, para su vida propia y para la propuesta del estudio, esta relación con la naturaleza y con la tranquilidad de un entorno como en el que vive y como en el que está emplazado Wild Things. También nos cuenta cómo es embarcarse en desarrollar una serie animada propia desde el estudio, basada en su hija con síndrome de Down, que hoy esa serie se encuentra en pleno desarrollo y esperamos, lo vamos a tener pronto en algún lugar para ver. Es un proyecto hermoso, la verdad. Como te vengo diciendo desde el capítulo anterior, acá traigo a personas que admiro realmente y Andy es un ejemplo de cómo al tener claro el para qué hago lo que hago, qué quiero lograr con esto, desde dónde lo hago y cuáles son mis valores y sostenerlo firmemente, se puede construir ese camino que uno quiere. Confiar y al mismo tiempo ir dando pasos certeros en esa dirección. Y solo es cuestión de tiempo. Como te digo, en este caso son 10, 15 años y es el tiempo que a cada uno le va a tomar. Y cómo no, abriéndole también las posibilidades a otros de que puedan hacer un cambio así en sus vidas hacia lo que quieren, en el caso de Andrés a través de su estudio. Hablamos mucho de esto también. Si es la primera vez que me ves o me escuchás, yo soy Bruno, me dedico hace 15 años a la comunicación digital y audiovisual y hoy en día me dedico a acompañar a personas a construir su propia marca personal para que puedan dedicarse a lo que les gusta hacer en la vida sin depender de nadie, ni de nada, ni de ningún lugar y que sobre todo tengan esa satisfacción de poder estar construyendo un sentido propio y que al mismo tiempo se lo doy a los demás y gano dinero con eso. En este canal y en todas las vías de comunicación, te las dejo abajo en la descripción, vas a encontrar contenido sobre estas temáticas, sobre negocios unipersonales, sobre creatividad, sobre reflexiones personales que hago, sobre
sobre este cambio de vida y cambio de paradigma y cambio de pensar las cosas, sobre comunicación, obviamente, sobre recomendaciones para tu contenido y sobre todo te voy orientando y te voy dando información y referencias sobre cómo vos mismo o vos misma podés ir construyendo tu propio camino y generar un negocio de lo que te gusta. Entonces te invito a que te suscribas a este canal. Eso la verdad que ayuda un montón, que le des like, que lo compartas, un comentario. Y te puedes suscribir a mi newsletter que llega todos los lunes por la mañana. Se llama Constrúyete a ti mismo. Y hablamos de eso, te hablo de eso ahí, te escribo ahí. Y también podemos trabajar juntos, ya sea que estés en esa instancia de querer empezar tu proyecto personal, pero no sabes por dónde arrancar, que estás medio perdido, incluso no sabes muy bien a qué te podrías dedicar o no sabes qué enfoque darle. O en el otro caso en el que ya estés con un recorrido con tu marca, que ya estés ofreciendo algún tipo de servicio, algún tipo de producto digital y quieras potenciar tu comunicación o quieras delegar tu comunicación, la generación de contenido, la edición de video, los guiones, la publicación, estructurar todo el contenido. Te puedo ayudar en todos esos casos. Para esto me tenés que escribir un correo, te dejo el correo abajo y cada momento que te demores en tomar esa decisión, ya sea de lanzar tu propio proyecto o de darle el empujón que tu proyecto está necesitando, son posibilidades que te estás perdiendo. Yo te aviso nada más. Así que si no quieres dejar pasar más tiempo, que es lo que te recomiendo, escribime y conversamos, te cuento las propuestas que tengo para vos. También te cuento que estoy escribiendo un ebook, espero sacarlo pronto, iba a ser corto en principio, pero bueno, va a ser del tamaño que sea, está siendo un poco más largo. Y en ese ebook lo que pretendo es volcar todo lo que tengo para darte en cuanto a cómo podés construir vos tu propio camino, desde el para qué haces lo que haces, desde el tema que vas a elegir, los temas mejor dicho, cómo podés estructurar eso, una hoja de ruta que vos tengas para poder seguir al momento de planificar tu proyecto, tu marca personal, tu negocio unipersonal, cómo podés estructurar y generar el contenido, qué redes podés usar. Entonces con este ebook mi intención es que vos puedas construir una base sólida para tu proyecto y que puedas tener una dirección clara hacia dónde ir, con qué pasos dar y a tu tiempo, obviamente. Así que apenas lo tenga, te lo iré compartiendo en alguna de las redes, que las puedes encontrar en el link de abajo, que estoy en Instagram, en TikTok, en Threads, en X, acá en YouTube. También puedes encontrar el podcast en Spotify. Así que bueno, espero que disfrutes esta charla con Andy. Yo lo conozco a él hace varios años cuando el Molino, que es el lugar en donde está emplazado Wild Things Studio, funcionaba como coworking. Trabajábamos ahí, yo vivía ahí y ahí hicimos amistad con Andy y así es que hoy te lo traigo, espero que lo disfrutes, que te sirva y también le pregunto qué consejo le daría a alguien que recién está empezando o que quiere dedicarse a lo que le gusta. Así que espero que lo disfrutes. Yo me despido por acá y nos vemos la próxima. Bueno, Andy, bienvenido acá a Creatividad, Procesos y Negocios. Este es el segundo capítulo. Te invité acá a que compartas con nosotros, conmigo y con la gente que lo vea y lo escuche. Y bueno, un poco la idea es eso, ¿no? El nombre del podcast ya nos dice de qué va la cosa. Y
Y bueno, nada, quería invitarte porque yo lo que comunico siempre es como esta idea de poder construirse uno mismo, ¿no? Y poder hacer un negocio de lo que te gusta hacer en la vida, ¿no? Y bueno, y vos para mí sos un ejemplo de eso. Y entonces con esto a mí me gusta como conversar con personas que lo hayan logrado, entre comillas, porque tampoco es como que lo lograste y ya está, sino que siempre lo estás construyendo y redefiniendo. Pero, no sé, para poder mostrar que hay infinitas formas de poder abordar esto, ¿no? Tantas como personas en el mundo, porque cada uno va a tener su propia manera. Así que, bienvenido, querido amigo. Dale, gracias. Bueno, buenísimo, sí. Está interesante también todo lo que estás haciendo, así que bueno, nada, feliz de estar acá. Bien ahí. Bueno, hoy estás con el estudio, ¿verdad? Con Wild Things. Pero yo te voy a preguntar como si no te conociese, digamos. Parece bárbaro, dale. Vos estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? O sea, vos te recibiste de diseñador gráfico. Sí, tal cual. Yo me recibí de diseñador gráfico y yendo a distintos eventos, festivales así de diseño, animación, demás, empecé a ver, en este momento era motion graphics y demás, y empecé a ver la animación y empecé a entender que nosotros como diseñadores podíamos también meternos en ese mundo. Entonces, a partir de ahí yo dije, yo quiero hacer eso y no quería dedicarme a hacer branding para empresas, sino trabajar todo lo que tenía que ver con diseño en movimiento y animación. ¿Y en qué año más o menos eso? Y eso fue, no sé, hace bastante, como el 2004, te diría. 20 años, ponele. Sí, tal cual. Estaba terminando la facu y bueno, ya empecé a encarar para ese lado. Y ahí empecé a estudiar, ¿no? De manera autodidacta y con un grupo de amigos que salíamos a hacer cosas. Salíamos a hacer arte callejero y demás. Y estábamos con una etapa de mucha experimentación y empezamos a meternos con todo lo que era esto del motion graphics y aprender After Effects y bueno, empezar a probar por ahí. Y ahí me hice algunos cursos y empecé a meterme y bueno, y empecé a trabajar en estudios que se dedicaban a eso. O sea, empezaste a trabajar en otros estudios, tus primeros laburos de eso, digamos. Tal cual. Trabajaba por ahí en una agencia al principio haciendo más cosas de branding y demás. Y después cada vez me fui perfilando más a buscar trabajo en estudios que hicieran animación. Y de ahí vos después terminaste trabajando en MTV, ¿verdad? Sí, tal cual. Después de trabajar en varios estudios, empecé, viste, como diseñador, después animador, después iba aprendiendo de los colegas que tenía al lado, me fue nutriendo un montón, más las cosas que hacíamos por mi cuenta, digamos, como freelancer. Y bueno, ahí fui primero como diseñador, después empecé dirección de arte, después dirección de arte y animación, y así fui una experiencia en los estudios y terminé trabajando como director de arte en MTV, el área de Latinoamérica, digamos. Es MTV Latam, digamos. Tal cual. O sea que al mismo tiempo hacías freelanceabas ahí. Al mismo tiempo hacía freelance. Ya cuando estaba en la etapa de MTV ya no freelanceaba tanto, porque sí, no me daba la vida, digamos. Pero lo interesante también que tuve esa etapa es que había mucha experimentación también ahí dentro del canal, mucha apertura para eso y tenía el estudio de televisión propio. Y, bueno, fue una linda etapa de mucho aprendizaje también y donde también me contacté con un montón de estudios. También tuve un rol de productor, entonces ahí también aprendí mucho de presupuestos, qué hacer con cada presupuesto, que no cualquier idea, ¿no? Siempre había que ajustarlo a la realidad y las posibilidades que daban, bueno, cada presupuesto y las ideas a partir de ahí, ¿no? Y bueno, me sirvió también para contactarme con un montón de estudios que ya por ahí conocía, pero ahora desde otro lado, digamos. ¿Y eso ya año? ¿Qué año hablamos ahí? Eso fue en el año 2010, parece, hace un montón.
Sí, año 2010. Y en esa época, bueno, yo ya, bueno, yo fui papá bastante joven, digamos, y Ujú. si bien el trabajo me gustaba mucho, ¿no? Era como, bueno, en un momento cuando yo estaba estudiando, era como, bueno, algún día trabajar en MTV, en esa época donde MTV, no le sigo mucho ahora la programación, pero en esa época en cuanto a animación, era un estándar muy lindo, ¿no? De animación el que MTV manejaba. Eh, entonces era como, bueno, haber llegado ahí a lo que uno quería, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, bueno, las prioridades en la vida van cambiando, ¿no? Y mi papá hacía esto, ¿no? Que vivía ya, bueno, trabajando ahí en el estudio, en el canal, en un cubículo, me tomaba el subte, volvía al departamento y era una vida donde yo sentía que me estaba perdiendo el día a día de ver a mi hija crecer y demás, y quería, bueno, empecé a querer buscar un cambio, ¿no? Eh, y ahí es donde, bueno, no sé, en realidad desde chico, siempre que fui a algún lado, me quería quedar, me quedaba de vacaciones a algún lado, quería quedar a Sí, vivir. también Me soy de sigue eso. pasando, Sí, a mí también. ¿Cómo sigue sería pasando vivir mucho. acá cuando... Exacto. Cada vez que voy a un pueblo nuevo digo, ¿cómo sería vivir acá? ¿Viste? Y romantizo un poco eso. Eh, y bueno, después de venir mucho a las sierras de Córdoba varias veces, en una fue, bueno, probar de quedarme, digamos, ¿no? Y así fue que desde que tomé la decisión concreta, mi pareja en ese momento, después nos quedamos y bueno, una vez nos animamos y volví, renuncié al trabajo y al mes estábamos viviendo acá en Sardina. Y ya con tus niñas, ¿no? Acá con mi niña más grande, digamos, sí. Después tuve otra hija acá en la sierra. Che, y ahí, en ese cambio, te pusiste a hacer freelance. ¿Cómo hiciste en cuanto a lo laboral ahí? Claro, sí, sí, en ese momento fue, bueno, fue una decisión medio eh, como un piletazo, porque en realidad yo no tenía clientes, tenía ni siquiera una página web, nada, solo tenía mi experiencia y los contactos que había hecho a lo largo del camino, ¿no? Entonces fue como un piletazo ahí de cambiar de vida, bueno, teníamos un poco ahorrado como para subsistir unos meses y probar. Pero yo tenía la convicción de que yo trabajaba desde ahí para cualquier lugar del mundo en Buenos Aires, ¿por qué no lo podía hacer de otro lado, ¿no? Ya sea las sierras o cualquier otro. Así que fue medio, viste que siempre creo que hay un poquito hay cierta irracionalidad a veces en estas decisiones, no se atan tampoco solo a la razón, ¿viste? Ujú. Es más Eh, intuición, ¿no? Como claro, es por ahí. claro, iba por ahí, era como eso, ir en búsqueda de otra vida y bueno, y ver qué sucedía con eso. Eh, y por suerte salió bien, digamos. Pero Y bueno, bueno, fue muy interesante también que, ajá. ahora que me hiciste acordar, no sé si viene al caso, pero cuando yo entré trabajar en MTV, yo un poco ya venía fantaseando con esta idea de vivir en la naturaleza, ¿no? Mm. Más en contacto con la naturaleza y demás, con otra rutina del día a día y aprovechando, ¿no? otro ritmo de vida. Y el primer proyecto que yo hago en MTV, teníamos que trabajar con un artista plástico que hacía murales, porque íbamos a filmar toda una secuencia de un mural para una marca y qué sé yo. Y ese primer artista que contactamos, la primera reunión que yo tengo en MTV es con un artista que se había venido a vivir a la sierra. Eh, Pegamos buena onda, qué sé yo, bueno, me contó un poco cómo era su experiencia. Yo me quedé con eso, entusiasmado, atrás de la cabeza. Bueno, pasó el tiempo, pero después cuando yo renuncié y me vine a vivir acá, pusimos en contacto y el primer trabajo que yo hice desde freelance acá desde la sierra fue un trabajo que me pasó él. Así que fue interesante también la vuelta ahí. ¿De motion graphics siempre hiciste de eso? ¿O tuviste que hacer tipo de diseño? También hacía un poco de diseño, un poco motion graphics, por ahí hacías cosas también a veces más filmadas, pero de a poquito fui soltando eso porque me entendía que primero la animación me gustaba más, porque siempre me gustó más todo lo que es el dibujo y el diseño y eso. Y también
me permitía más libertad, trabajar a distancia y no tener que ir a un rodaje, viajar a Buenos Aires para ver un rodaje y demás. No sé, siempre cada vez más. O sea, al principio sí agarrar algunas cosas de diseño, cada vez más. Y más. Al principio, bueno, había que subsistir. Vos estás en Villa Sardino, ¿verdad? Ahí en Sí. Punilla, en Córdoba. Tal cual. ¿Y hace cuánto que estás ya ahí? Y ahora van a ser 14 años. Ah, sí, 14 años. Qué bien, qué bien. Ahora en enero. Y entonces, claro, porque cuando yo te conocí a vos, todavía no estaba Wild Things, sino que Bueno. vos eras Andrés Rossi, Tal cual. ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, O sea que laburaste mucho tiempo así. trabajé mucho tiempo así, sí, como más de 10 años con Andrés Rossi, porque era Andrés Rossi Studio en realidad. Claro, Esa es, digamos, de alguna manera una marca personal, digamos, ¿no? Donde me permitía a veces trabajar como animador, a veces como ilustrador, a veces como director y a veces como estudio, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Tenía como, para algunos proyectos colaboraba con otros estudios y a veces los clientes me llamaban y yo contrataba gente y trabajaba como un estudio, digamos. Y eso, bueno, eso estuvo durante varios años, hasta hace algunos años, creo que ahora vamos a cumplir 3 años ya, que se formó el estudio Wising, donde realmente había ya un equipo fijo trabajando desde acá, un espacio físico concreto. Entonces ahí cambié como el nombre, le puse un nombre al estudio y donde ya es un estudio real, digamos. Claro. Pero sí. ¿Y Sí, ahora, qué te llevó a hacer a hacer como ese cambio, digamos? O sea, como sacarlo de vos y ponerlo ahí como una cosa afuera. claro. Y en realidad creo que fueron, no sé, yo siempre creo que los procesos laborales míos se van dando en paralelo con los procesos personales, ¿viste? Y un poco también la demanda en la paternidad también y de mi hija más chica, ¿no? Que tiene síndrome de Down y a veces lo lleva a las terapias y el cuidado, ¿no? Me da menos tiempo de estar yo sentado en la computadora produciendo y la necesidad de que haya un equipo fijo que no dependiera de que el trabajo quedara estancado si yo no estaba delante de la compu, digamos. Entonces, eso fue como un principio, una necesidad, digamos, ¿no? Y ahí empecé a buscar gente que, bueno, fue todo un proceso largo, ¿no? Pero dije, bueno, no sé si alguien vendrá a trabajar acá a las sierras de manera fija, pero Claro, porque ahí, el recurso humano, digamos, de que vos necesitas, no es que como si estuviese en, qué sé yo, bueno, el mismo Córdoba Capital o en Capital Federal, que vos decís, laburan acá, están acá. No, claro, ¿no? no, tal cual. Y aparte que tenían que tener cierto nivel de capacitación ya, de formación, Claro. digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo publiqué la búsqueda y empezaron a venir las postulaciones, digamos. Y, bueno, hoy en día está el equipo acá armado fijo y gente que se vino a vivir acá para trabajar en el estudio, pues yo pensaba en un momento que era una utopía, pero que dio, digamos, ¿no? Y se han armado experiencias muy lindas, digamos, Qué loco, no sabía eso, era. tal cual. O sea que alguna gente de tu equipo pudo hacer lo que hiciste vos de irse a las sierras gracias a tu estudio, digamos. Tal cual, tal cual. Qué Eh, copado, ¿no? que nada, lindo. Y Y bueno, y aplicando un poco todo el aprendizaje de todos estos años viviendo acá y trabajando desde acá, ¿no? Llevarle eso a la filosofía del estudio, digamos. como esta cuestión de la naturaleza, ¿no? De la calma, de la inspiración en eso. Sí, tal cual. Y no solo la inspiración en eso, sino también eh, como el ritmo o el foco, digamos, ¿no?
algo me pasaba a mí cuando me vine a vivir acá también, es que yo estaba como muy, muy quemado de la carga laboral, que a veces en el rubro es bastante tirana, digamos, ¿no? De trasnoches, fines de semana, de cosas así. Yo quería cortar un poco con todo eso, incluso capaz de dedicarme a otra cosa en un momento. Cuando llegué acá, Todos creo que pasamos por eso, boludo. pasamos un poco por la misma, ¿no? Cuando uno se Me quema pongo un ahí, kiosco, ese. tal cual, sí. Eh, en ese momento me iba a poner un videoclub, decir que no fui por ese lado porque me hice fundido. Todavía Netflix no estaba tan ahí. Pero bueno, cuando vine acá a vivir y volví a tener más tiempo para mí y demás, me di cuenta, no, a mí me encanta este trabajo, este rubro y demás, pero claro, lo que estaba era muy quemado. Entonces me di cuenta que trabajando acá, estando en contacto con la naturaleza, la recuperación mental era mucho más rápida también, ¿no? Yo tenía que poner mucha energía en un trabajo, pero después al otro día me iba a caminar hasta el río y volvía, y era O como sea, que el reseteo mental era mucho más inmediato. Entonces, eh, eso es algo que tratamos de mantener en el estudio, ¿no? Como, bueno, más allá de aprovechar el espacio y el entorno que tenemos, te da una idea, tratar de irnos al río, a caminar, a echarnos un cuadernito, a anotar ideas, salir de la compu, digamos, ¿no? Lo que tratamos siempre de mantener vivo eso como para... Nada, que a veces por ahí no es que surge una idea increíble, a veces sí, a veces suceden cosas hermosas, a veces simplemente es salir un poquito y romper la rutina. Conectarse con esto, salir a caminar por la naturaleza, y bueno, lo que sucede es que se aparecen otras ideas o al menos se renueva uno un poco para volver a pensar más fresco, digamos. totalmente. Creo que eso, bueno, es parte de la filosofía del estudio. Totalmente. Que siempre es un poco hay que generarlo, ¿no? Porque no es que los tiempos siempre son, digamos, si uno se pone a pensar, no habría tiempo para eso, pero hay que como generarlo, dedicarle Sí, esta tipo parte. parte de la rutina, ¿no? Claro, porque después da muchísimos frutos. ¿Sí? Che, Andy, ¿qué tipo de... ¿Con qué tipo de clientes trabajan hoy en Wild Things? Y tenemos distintos tipos de clientes, trabajamos mucho para agencias de publicidad, trabajamos para canales de televisión, y bueno, también para empresas, digamos, ¿no? Esos son los personales, los, los- como los principales clientes del trabajo por encargo que le decimos, digamos. Eh, Trabajamos para clientes haciendo videos explicativos, spots de publicidad, eh, bueno, contenido diverso de animación para ellos. Y por otro lado, también a veces trabajamos para proyectos de gente que está haciendo cortos, directores, demás, o series, y ayudamos en su producción. Eh, y después, por nuestro lado, nosotros te desarrollamos también. Estamos desarrollando nuestra propia propiedad intelectual con algunos cortos y una serie que estamos desarrollando nosotros para producir acá internamente. Así que esos son como tres áreas. Ujú. O sea que eh, en un punto estos trabajos como internos que decís se financian con los otros, ¿no? Sí, tal cual, un poco sí, y después es como que tiene un circuito diferente de los otros, digamos, ¿no? Como que hay todo un circuito ahí de festivales, de mercados, de fondos que van surgiendo, en donde uno va avanzando paso a paso, que es muy diferente del trabajo de publicidad, donde de repente hay un presupuesto concreto, un tiempo Ajá. corto, bueno, pero generalmente sí, vamos balanceando entre ambos, digamos. ¿Y cuánta gente hay en el equipo hoy laburando con vos? Ahora somos 5 fijos, ¿sí? Y de todas formas vos siempre trabajaste con equipo, ¿no? Esto que decías que Sí, desde bueno, MTV en producción y demás.
Sí, tal cual. Siempre fui, también fui aprendiendo ahí a trabajar en equipo o a liderar algunos equipos y cuando me vine acá a la sierra mantuve eso y siempre me llegaba un proyecto y yo armaba un equipo específico. Y ahí un poco se fue dando con el paso del tiempo que yo me encantaba estar acá, pero extrañaba un poco el trabajo en equipo, ¿no? Que se daba, las cosas que se daban a veces en el mismo espacio. Que lo virtual a veces no está buenísimo por un montón de motivos, pero bueno, a veces estando en el mismo lugar hay un ida y vuelta que... Entonces yo extrañaba un poco eso. Entonces, a veces me llaman proyectos, yo empecé a traer gente a trabajar acá como un programa que todavía hoy tenemos en el estudio, que es trabajar de la naturaleza, digamos. Entonces, formaba equipos y para ir, bueno, la parte de diseño traía 2 semanas los diseñadores, alquilaba unas cabañas, trabajábamos desde ahí y de paso armaba excursiones y demás. Y bueno, volvíamos a mantener ese equipo. Y después venían los animadores y lo mismo. Entonces eran como 2 semanas trabajando en naturaleza y a mí me daba eso de, bueno, de retomar ese laburo en equipo en el mismo lugar. O sea que también siempre has trabajado como en porque digamos uno como en estos trabajos así, o tenés como esa dinámica recurrente de, no sé, como lo que puedo llegar a hacer yo, que es ponerle mensual, ¿no? Un cliente así, mensual, o por proyectos, ¿no? Tal cual. Es más Sí, así lo que siempre has hecho vos. sí, sí. Como que el modelo de negocio nuestro es más por proyecto. Igual. Y los proyectos van cambiando, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Siempre uno está buscando el proyecto siguiente, pero los proyectos van cambiando y bueno, hay una dinámica muy interesante ahí también. eh, que uno siempre está en movimiento y pensando ideas nuevas, que me parece interesante. ¿Y Eh, cómo cómo llegan los proyectos, los clientes, o cómo es ese circuito comercial en ese sentido, digamos? ¿Cómo claro. llegan a ustedes los clientes? ¿Los buscás? ¿O cómo? Sí, y bueno, es un proceso, bueno, hay una parte activa y otra más pasiva, digamos, ¿no? Como que salimos a buscar clientes y también hay clientes que nos van llegando o bueno, o ya nos conocen y vamos repitiendo, digamos. Pero bueno, está bueno por ahí pensarlo cómo fue cuando yo me vine acá. Al principio empecé a trabajar con la gente que me conocía, digamos, ¿no? Como Ujú. ex estudios donde había trabajado, que me pasaban proyectos, amigos que de repente ahora tenían sus estudios, ellos me pasaban trabajos, digamos. Entonces yo armé como una proyección de decir, bueno, este año voy a trabajar con todos los conocidos para después tratar de llegar a los no conocidos, digamos, ¿no? Como ir armando un portfolio con los conocidos. Y una vez que logre eso, después empezar a buscar cliente directo, ¿no? Directo del canal. Yo me puse como esos objetivos, digamos, y después se dieron orgánicamente, porque no es que de repente me empezaron a llamar la gente que no conocía tanto y después inmediatamente empezaron a llamar los clientes directos sin que yo tuviera que realmente hacer algo específico para, digamos, ¿no? Sí, bueno, ponerme esos objetivos, digamos. Eh, pero también pasó algo ahí, yo me voy por las ramas por ahí, pero, No, dale, dale. Está permitido. pero yo me acuerdo cuando vine a vivir acá, al principio, claro, trabajaba con los conocidos porque no existía mucho el trabajo remoto en esa época y lo que me pasaba era que cuando la gente que me conocían confiaban en cómo trabajaba yo y bueno, trabajaba sin problema. Ahora, cuando no me conocían y se enteraban que yo estaba en las sierras, Mm. era como un impedimento, ¿no? Entonces yo empezaba como a no decir, porque por ahí me decían, estás allá, bueno, déjame que vea, ¿viste? Y después veía que el proyecto se caía, lo terminaba haciendo un amigo que estaba en Buenos Aires, por ejemplo, y, y como que yo perdía el proyecto solo por estar lejos, ¿no? Entonces en un momento dejé de decir que estaba acá, y me llamaban y decía, sí, sí, todo bien, o en mi casa, como si estuviera allá, y no decía que estaba acá en la sierra.
Pero bueno, en un momento me empezó a hacer ruido, porque yo sentía que para mí era súper positivo estar acá, Claro. pero no podía decir, ¿viste? Entonces bueno, generaba un conflicto ahí interno, digamos. Creo que de alguna manera en el trabajo también. Entonces, bueno, me acuerdo en ese momento también hablé con una amiga que estaba haciendo así como funcionamiento de emprendimientos y demás. Yo le contaba esto. eh, y ella me dijo, bueno, no, pero vamos a comunicar realmente todo lo positivo que vos me contás que vivís allá, digamos. Claro. Entonces fue una decisión de decir, bueno, ahora en vez de ocultarlo voy a ir a fondo, como que a mostrar todo lo que es realmente vivir y trabajar desde acá y estar mucho más alineado con eso, con este proyecto de vida y trabajo. Y el que le moleste, bueno, que no me llame más y empezaré a buscar a los que resuenen con esa idea. Totalmente, boludo, totalmente. Bueno, así que eso fue un lindo cambio, porque ahí empecé, sí, a publicar más de dónde estaba, bueno, a darle como una identidad más acorde a todo eso, a la marca personal, digamos, los estudios y demás, y a mostrar incluso también las experiencias de los que venían acá a trabajar por algunos días, ¿viste? Como, y bueno, nada, ahí se encaminó, creo, realmente el proyecto, porque ahí después, si bien algunos al principio dejaban de llamarme, me empezó a llamar gente por decir, che, qué lindo donde estás, qué lindo el Claro. lugar, el coso, y empezaron a llamar también por eso, digamos. Entonces creo que ahí fue positivo y como que de alguna manera también se alineó internamente trabajo y proyecto de vida. Estuvo buenísimo. Claro, lo que pasa es que justo hoy hablaba con, con un cliente que por ahí como que le cuesta encontrarle la vuelta en cuanto a la comunicación de su producto, de su servicio, ¿no? Como de su propuesta, de encontrarle la vuelta con respecto a que tenga un impacto en los demás. Y yo apuntaba mucho a esto, de que no pasa porque vos hagas tal video de tal forma o tal el guión así o el coso así y no sé, viste como la técnica ahí o el truco en la edición, ponele, sino que pasa por cómo estás alineado vos con lo que querés, desde dónde lo haces, para qué lo haces, por qué lo hago, ¿no? Claro, Como totalmente. esa dirección de decir yo voy por acá, no voy a andar persiguiendo no sé, a los clientes o a la gente para que me vean, para que me compren, sino que yo voy en mi propia dirección y con los que empaticemos, bueno, vamos todos en la misma, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Y creo que ahí resuena mucho más. eh, y es eso, ¿no? Como no importa la técnica o el estilo que uses, sino eso, cuán alineado estás, digamos, empiezan a llamar específicamente por Claro, por porque ese atributo, digamos. pudiste Claro, eso, expresar tu coherencia, ¿no? tal cual, sí, ahí lo pusiste bien en palabras, Claro, entonces después cualquier contenido que hagas va a ser coherente. Entonces ya está, es tal cual. como resolviste el cimiento. Sí, tal cual, incluso nosotros usamos distintas técnicas, ¿viste? Hacemos animación 2D, cutout y 3D, no es que hacemos una sola, pero siempre tratamos de ser coherentes con eso, con el espíritu del estudio y tipo de proyectos y bueno, el modo en el que trabajamos, los valores que tenemos. Qué loco poder hacerlo con un equipo, ¿no? Sí, sí, yo creo que también de alguna manera los chicos que han venido a trabajar resuenan de alguna manera también con todo esto, porque si no, no estarían viviendo acá en las sierras, ¿no? Como, creo que de alguna manera también ahí se da, bueno, nada, una sinergia. Sí, y que si no pasa y uno no compatibiliza, es como, no pasa nada, ¿no? Porque también está eso, a veces Claro, como sí, simplemente tal no cual. se compatibiliza y ya. Y como decías, hay tantas opciones como personas, digamos, ¿no? Entonces, no es que uno esté bien o mal, digamos. A ver, capaz que es como
lo que más cagazo da a veces, si uno tiene como referencia capaz que lo económico, ¿no? Entonces decís vos, uy, pero si yo como hago la mía y dejo de buscar los clientes, me voy a quedar sin clientes, como el razonamiento así básico, ¿no? ¿Cuál? Sí, o esto que uno a veces no dice que no a nada porque, bueno, por las dudas que, ¿no? Pero sí, yo creo que obviamente que hay una parte que tiene que ver con la supervivencia y Sí. en este mundo, este sistema, digamos, y bueno, que hay que siempre tratar de cubrir, pero el tema es, bueno, cómo, digamos. Claro. ¿Qué hago con esta otra parte que es como mi Claro, verdadera finalidad, digamos? tal cual, tal cual. Eso está bueno, me parece, ahí poner el hincapié en lo que uno quiere, le gusta, esté alineado con uno, y eso va a resonar mucho más para mí que el tratar de abarcar todo, porque sí, Sí, cualquier cliente, venga. o de que sea ya también. También, sí, eso también, porque, bueno, yo ahora tengo el estudio armado, todo, pero digo, es un proceso largo, digamos, el mío, digamos, siempre lo cuento, no es que, bueno, como decías, no es que es una historia de éxito y nada, sino que siempre uno está ahí, sigue con el proceso, digamos, ¿no? Pero digo, todo este proceso, ahora el estudio está y fue resultado de muchos años de trabajar desde las sierras, el estudio construyó en varios años, digamos, ¿no? Como no fue todo inmediato, ¿no? Sino que fue gradual, digamos, siempre tratando de eso, alineado también a los proyectos personales y la vida, digamos. Y, pero, digamos, el estudio Well Things y después está el molino, ¿no? Que es como el lugar Claro, físico en sí, que es donde estamos ahí. tal cual. Es como, siempre lo digo, como Espacio y el Molino, eh, funcionan en el mismo lugar. White es Ujú. el estudio de animación, que funciona de lunes a viernes, digamos, en este espacio. Y Espacio El Molino es como la parte educativa, digamos, ¿no? Abierta al público, digamos. Abierta al público, digamos, ¿no? Entonces, en este mismo espacio, algunos fines de semana al año, hacemos talleres, eh, y invitamos a la gente bueno, generalmente traemos a algún profe, eso es algo que venimos haciendo incluso antes de que estuviera el estudio. Empezamos en el 2018. Empecé en el 2018, bueno, ahora digo empezamos porque no, estoy yo solo, pero eh, esto, a traer profes y armar talleres de fin de semana con una especie de retiro en las sierras, pero de animación, de ilustración, de fotografía, donde hay 2 días con todo incluido, y donde siempre, bueno, tratamos también de tener esa coherencia con el espíritu también del estudio y lo que vivimos acá, ¿no? Siempre tratamos que sea contenido de calidad, que haya contacto con la naturaleza, entonces tratamos de disfrutar bastante del entorno, vamos a almorzar al río, con los grupos que vienen, hacemos un fogón a la noche donde compartimos, eh, y hay mucho tiempo, mucho espacio para socializar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está toda la parte de la carga teórica, práctica, pero almorzamos juntos, hacemos un fogón, vamos al río, como que hay unas dinámicas muy lindas ahí que también habla de otros tiempos, digamos, de otro espacio un poco diferente que dedicado a eso, digamos. Pero sí, como, son como los dos emprendimientos que funcionan acá en este espacio. Muy Eh, lindo. Que también sí. empezó un poco porque yo cada vez que veía un taller que me interesaba o estaba en Buenos Aires o en Córdoba Capital, pero por ahí era todos los martes y era muy difícil sostener viaje o estadía en otros lugares para hacer talleres. Y entonces empezó a ver la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no traemos los talleres acá? Y entre todos cubrimos los gastos del profe, de su pasaje, de su tratamiento, de sus costos. Y así empezó a suceder. Y después
eso cobró vida propia, digamos, y empezamos a ver experiencias tan hermosas que después, bueno, nada, siguen haciendo hoy en día y va mucho más allá de eso, digamos. Ahí vamos a dejar en la descripción ahí el Instagram, ¿no? Es lo que más usan del Sí, molino para los eventos y sí, demás. tal cual, tal cual. Y Obviamente de después, Wild aparte de Things los, también y de todo. tal cual, y en el molino, aparte de eso, empezamos a hacer otras cosas también, ¿no? Como proyecciones de cortos, también fuimos sede también de un festival, de la edición de verano de un festival de animación, eh, con charlas, también hemos hecho encuentros de dibujo. Bueno, vamos variando un poco eh, ahí las actividades siempre relacionado al audiovisual, digamos. Al audiovisual y a estos principios que te contaba antes. Sí, sí, sí. Bueno, Incluso mientras te escuchaba en esto que sí, de siempre tratar de estar alineados, ¿no? Y es algo como que yo siempre lo digo así, como que hasta te simplifica todo, porque es como no tenés que estar pensando en cómo digo tal cosa o para que quede de tal forma o cómo hago, ¿no? Si vos claro, tenés como las bases definidas, cual. va todo para adelante. Sí, tal cual. Sí, sí, ni hablar. Y es mucho más fácil también comunicar y incluso pensar proyectos, ideas, Exacto, sí. empiezan a alinear también ahí con eso. Andy, y vos estás con la serie de L, ¿verdad? También, sí, estamos con la serie ahora. ¿Qué onda eso? Bueno, mi primera experiencia haciendo una serie propia, digamos. Eh, Serie animada, ¿no? una serie animada, una serie de animación 2D para chicos, capítulos de 7 minutos. Eh, la idea es hacer 26 capítulos de 7 minutos. Y la serie, bueno, está relacionada a mi vida también, digamos, fue como todo un proceso, incluso terapéutico, escribirla, ¿no? Pero un poco esto que te contaba, ¿no? De que siempre está todo un poco alineado también a lo personal y a los valores del estudio y todo, ¿no? Y bueno, ya venía hace rato con la idea de escribir y hacer algo, una serie divertida que tenga que ver con mi hija, digamos. La serie está inspirada en mi experiencia criando a mi hija y en el aprendizaje mutuo. La protagonista es una niña de 8 años, muy curiosa, testaruda, que tiene síndrome de Down, de- y que, bueno, va creciendo fuera de la norma en el desafiante mundo de la vida cotidiana, digamos. Eh, entonces, bueno, nada, tratamos de hablar de ese tema y de contar un montón de cosas para que haya más representación en las pantallas de personas como él. Eh, pero también de una manera que no sea condescendiente, sino que sea Claro, divertida, claro, ¿no? Y claro. no estemos hablando solo de síndrome de Down, sino de la Claro. experiencia de nuestros niños atravesando la infancia de distintas maneras, digamos. Y bueno, y es un poco ¿Y en ese desafío. qué etapa está eso? Eso está en desarrollo, nosotros estamos, bueno, ya escribimos un guión, estamos desarrollando más guiones, hemos hecho bastante avances en todo el arte de la serie. eh, eh, Hemos hecho un teaser, un pequeño teaser también, para mostrar algunas de las ideas de los materiales. Sos vos el que dice L ahí, ¿no? ¿Es tu Sí, voz? digo, Sí. la serie todo el tiempo está tratando de mostrar, de jugar más que mostrar, con dos puntos de vista. Cómo él percibe el mundo y después el mundo también a través de los ojos de otros personajes. Y vamos usando distintos recursos para uno y otro. eh, y bueno, eso es también lo interesante. Y hay una Claro, parte claro. donde sí, yo la estoy llamando y ella escucha como mi voz más de lejos y de repente Ajá. ahí como que se rompe una burbuja y vemos lo que están viendo De los su otros. universo, digamos, ahí. Tal cual. Salimos de su universo y bueno. Y yo creo que la animación es un recurso re lindo, es algo que nos han dicho bastante, las devoluciones y demás, para contar este tipo de cosas. Que a veces lo,
tenés más herramientas por ahí en ese sentido que si fuera filmado, por ejemplo. Claro. Entonces, está re lindo. Además, me imagino para él tener una serie tuya así, zarpado, ¿no? Como esa Sí, linda, ella le experiencia. encanta. Cuando se lo muestro, bueno, es siempre como para hacer la parte, ¿no? Y la idea también que la serie, nada, sirva un poco más para concientizar también y, bueno, es un objetivo grande, ¿no? Pero para darle más representación a ellos y bueno, que también sirva en el futuro para algo para ella también. Eh, pero sí, me encanta verlo y también es como, otro día alguien me dijo que también un testimonio de este momento de la vida nuestra, digamos, que Claro. queda, digamos. Eso también me pareció muy lindo, digamos. Pero bueno, ahí estamos, la serie está en desarrollo, ha quedado seleccionada en varios Eso te iba a preguntar. mercados, la verdad que le viene yendo muy bien, y también quedó seleccionado en Annecy, en Francia, que es un mercado de animación muy importante. ¿Cómo es eso? Porque vi que compartías algo. De hecho, pues, pospusimos la grabación porque tenías reunión con eso. Pero Sí, eso, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con... ¿Es la Embajada de Francia o no? claro, son dos cosas distintas. Primero quedamos seleccionados en un festival y un mercado de animación que hay en Francia todos los años, que es en Annecy, eh, y que, bueno, es como el mundial de la animación, digamos. Ujú. Claro. Y bueno, ahí quedamos seleccionados para presentar el proyecto en una parte que es donde presentan proyectos en desarrollo, que no están terminados, sino Ah, unas bien. ideas que buscan ahí también coproductores, canales que estén interesados. Eso fue por un lado, que este año viajamos a Francia para eso. Y por otro lado, después quedamos seleccionados en un programa que hizo el Instituto Francés que se llama Orillas Nuevas, junto con algunas fundaciones, que aportaba fondos para la cultura, digamos. Seleccionó entre 2.000 proyectos, se seleccionaron creo que 20 proyectos. Puedo estar diciendo mal los números, ¿A pero nivel mundial o acá en Argentina? no, en Argentina. Pero de distintas disciplinas, ¿no? Había proyectos de Ujú. animación, proyectos de artes visuales, proyectos de videojuegos, de experiencias inmersivas, de teatro, bueno, había como un poquito de cada uno de esos proyectos. Pero bueno, fue un fondo muy bueno que nos permite avanzar un poco más, digamos. Y eso también se armó una semana intensiva en Buenos Aires de capacitaciones personalizadas para cada proyecto, entonces trajeron especialistas de Francia, qué sé yo, y tuvimos ahí una semana intensiva de capacitación en un montón de cosas, y nada, viene siendo también un fondo que aparte nos da mucho acompañamiento y seguimiento, digamos. La verdad que para esta época vino muy bien también poder contar con eso. Son todos pasos que uno, nada, va haciendo que la serie avance un poco más cada vez, Claro, un poco claro. más, lograr estar bien consolidada y poder salir a venderse, digamos, a canales de televisión. Eso te iba a preguntar, o sea, esto después, ¿cómo es, o sea, cómo es el circuito, digamos, o en el sentido de que se publique, dónde se publica o cómo es? Claro, en realidad, bueno, va variando y en estas épocas medio que está cambiando todo, ¿viste? Eh, por ahí los circuitos que antes eran tradicionales, ahora, ¿viste? Entre las redes sociales, las distintas plataformas, cosas, todo va cambiando y bueno, ya no es tan lineal, digamos, pero por ahí ¿no? Iba haciendo la serie y a través de fondos o coproducciones con otros países, otros canales, otros estudios, uno puede ir armando piloto, por ejemplo, y con eso salir a venderlo a Claro. algún canal, por ejemplo, que le interese y ponga dinero para producirlo entero, digamos, y demás. Eh, bueno, y ahora eso sigue pasando, nada más que también ahora hay distintas plataformas. La idea ahora es empezar a generar contenido para armar una comunidad a través de las redes sociales, una página web, y Instagram, y YouTube y demás, eh, para nada, mostrar que hay toda una comunidad interesada en este tipo de Claro, claro. contenido, y eso también lo hace atractivo para un canal o una apuesta más segura. Los canales ahora están tomando demasiado riesgo,
nada, nuestra idea es construir toda esa audiencia primero para que después cuando llegue Un canal o una plataforma, ¿no? Sí, canal o plataforma, igual. Medio que los englobé todo en el mismo Sí, paquete. sí, sí. Pero tipo Netflix, ponerle una plataforma Claro. así que... Tal cual. Me interesa de producirlo completo. Qué bueno. Y bueno, nada, es hermoso todo lo que viene pasando con la serie y las devoluciones y las charlas que surgen a partir de eso, ¿no? Nada, y el aprendizaje también, ¿no? Porque Y también lo estamos haciendo con un equipo, también, nada, hemos contado con apoyo de fundaciones, bueno, tenemos mucho asesoramiento de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, donde también vamos aprendiendo y viendo la manera correcta de contar estas historias que queremos contar, digamos. claro, me quedó esto que decías vos y como sin ser condescendiente, ¿no? Claro, tal cual, porque yo mucho lo que encontraba cuando me ponía a buscar, lo que surgió la idea también era mucho contenido, cada vez, incluso algunas cosas animadas, o no animadas. Ahora está empezando a haber un poco más de cosas violas, pero en general lo que encontraba era todo desde un punto de vista condescendiente o desde la lástima, ¿no? De uno Tipo decía, los muy angelitos, bajo. así. Claro, Angelito, o él, uy, pobre, viste, como, Claro. ¿no? Como típico, eh, donde uno desde la lástima dice, ah, bueno, sí, como empatiza desde ahí. Y yo no quería eso, porque ahí estábamos reforzando Sí, estereotipos, horrible. digamos. Y la idea era esto, romper un poco con eso. Y era eso o miradas muy adultas sobre, nada, Claro. sobre la infancia con síndrome de Down. Entonces yo lo que quería era buscar otra cosa que no hable así de esto, que nos lo muestre de una manera divertida y como una manera más de estar el mundo, digamos. Con su desafío sin lavarlo, también, ¿no? La idea no es lavarlo, que no sea todo color de rosa, pero sí que te muestre de una manera divertida y posible, digamos. Claro, la diferencia de ella, digamos, Claro, ¿no? Desde su punto, porque entiendo que es como desde cómo sí, ella vive sus historias, ¿no? tal cual. Bueno, tratar de mostrarlo desde ahí. Qué copado. Bueno, con ganas de verla, che. Sí, estamos ahí muy entusiasmados. Che, Andy, y en cuanto a animación y eso, ¿cómo es 2D, me dijiste, pero en After, ¿cómo lo hacen? A ver si podés ahí chusmear un poco de eso. En general lo estamos haciendo en 2D tradicional, Así cuadro a tipo cuadro, cuadro por cuadro. cuadro por cuadro, bueno, en realidad digital, digamos, ¿no? Sí, sí. No en papel, pero era cuadro a cuadro. Pero bueno, estamos buscando algunas alternativas para producción de una técnica llamada cutout, de hacer una mezcla Ajá. de esto que sería como After, que en realidad es otro programa, pero eh, mezclar lo tradicional, porque lo tradicional lo que pasa es que a veces es muy caro de producir, a veces cuadro a cuadro, entonces hacer un mix con otra técnica que nos permita en producción hacerlo un poco más práctico, por decirlo de alguna manera, y más económico, porque hay que hacer 20 y pico de episodios. Claro. Pero bueno, sí, la idea es ir mezclando ahí un poco las dos. Y bueno, nada, también hay un montón de artistas que se han ido sumando porque les ha gustado el proyecto, eso también fue muy lindo. Justo el teaser que armamos el teaser lo hicimos en colaboración con el estudio que se llama Rudo, también que hace mucho tradicional, y también se sumaron aquí a ayudarnos con el teaser. Y bueno, nada, fue todo muy, muy bello también, el intercambio, la participación ahí. Pero bueno, sí, es un proceso muy, muy bello, digamos. El arte es hermoso también, el director de arte Juan Barabani también se sumó, que se vino a vivir acá a Jardino, acá a 2 cuadras de casa, y a partir de haber venido acá, vio el proyecto, le encantó, se sumó y también le dio un aporte. Se fue dando todo de manera muy hermosa también ahí. Qué bueno. Creo que tiene que ver eso que vos decías, ¿no? Cuando Sí, algo sí, se sí. alinea, No, y además es como que te dan ganas de participar cuando encontrás algo así. claro,
O te dan ganas de seguir a alguien en las redes cuando ves a alguien así. Claro, sí, tal cual. Que resuena también con algo creo que es auténtico, ¿no? De la propia experiencia. Exactamente. Creo que va por ahí. Creo que esa palabra, bueno, yo suelo remarcar esto, ¿no? Que la autenticidad le gana al algoritmo. Claro, de una. Porque con la Totalmente de acuerdo. autenticidad ahí es esto que muchas veces se busca como conectar con la audiencia. Vos conectás con tu propia autenticidad y eso traspasa cualquier algoritmo, cualquier tiempo, todo. Claro, totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que por ahí, bueno, no es tan inmediato como decir, bueno, el algoritmo Ni ahí. pero es otro camino que creo que es mucho más, bueno, auténtico y gratificante, digamos, ¿no? Claro, Y estable, te da proyección a largo plazo, porque claro, el que te bueno, consume o te sigue desde ahí claro, es porque es consciente de que estás haciendo algo valioso, ¿no? Algo copado. claro, tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Es como que ganás por todos lados para mí. Espero que sí, por lo menos eso, lo que creo, digamos. Sí, sí, es lindo hacer algo que uno está alineado, pero sobre todo eso, ¿no? Nada, gratificante y mucho más a largo plazo, Exacto. otro, que después se convierte en una carga capaz. Claro, tenés que estar sosteniendo ahí, Claro, porque lo inmediato es cortito, entonces tenés que estar después haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa. claro, bueno, Andy, y bueno, en ese recorrido. también ahí veía que estás en APA, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué son las siglas? Sí, en APA, es la Asociación de Productoras de Animación, eh, o sea, acá en Córdoba, digamos, pero en realidad hacen cosas por todo el país, digamos. Es una asociación donde, bueno, nos juntamos varias productoras de Córdoba y hay hacen un montón de cosas. Hay dos eventos principales que se hacen durante el año. Uno es el APA Lab, se llama, un laboratorio internacional de animación, donde digamos, la gente puede aplicar con sus proyectos de corto o serie, se hace una selección y quedan seleccionados ahí 4 cortos y 4 series, se hace en Córdoba Capital en abril, donde la gente que quedó seleccionado tiene tutorías todos los días de guión, de dirección, de producción, de arte. Entonces se impulsan todos esos proyectos, digamos. Y lo que se hace al final de eso es que la gente pichea, digamos, presenta sus proyectos Ajá. por minutos, ¿no? En un lapso de 10 minutos, por ejemplo, en un auditorio, pichean los proyectos y ahí, bueno, hay unos premios que es acceso a diferentes mercados o capacitaciones o tabletas, bueno, hay un montón de premios diferentes, esos proyectos pueden acceder. Pero en paralelo a la gente que aplica y queda seleccionada con sus proyectos, toda esa semana hay charlas, hay talleres, hay proyecciones, hay estrenos, bueno, entonces toda una semana como muy intensa de cuestiones de animación ahí que está buenísima y generalmente es abiertas al público. Sí. Eso es muy interesante. Y después, por otro lado, está la Residencia Internacional de Animación, que son 10 días, es- en la segunda mitad de año, donde también se aplican 8 proyectos y la gente viene a hacer una residencia de 10 días, a encerrarse en un lugar, en Unquillo, estamos viendo la nueva sede donde va a ser, eh, a trabajar en el proyecto. Y también con tutorías todos los días, bueno, con excursiones, con salidas de jornada de escritura creativa, bueno, capacitaciones en arte, bueno, varias cosas. Y bueno, la gente, hay un progreso enorme de cada uno de esos proyectos en esos 10 días, porque muy pocas veces uno tiene la oportunidad de dedicarle 10 días de su vida a un proyecto personal de lleno, digamos. Entonces esas son las actividades más importantes, pero también se hacen proyecciones en distintos lugares,
que hace capacitaciones, un montón, digamos, ¿no? Presenciales y online a lo largo del año. Así que bueno, en APA nucleamos un montón de actividades ahí. Tiene que ver, bueno, con esto, con la difusión y la difusión y el fortalecimiento de la industria de la animación, digamos. O sea, Un poco y claro, un es poco como... también está alineado a lo que yo vengo haciendo en el Molino, digamos, ¿no? Un Sí, 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 sí. poco Sí. también para eso, para difundir la animación, para federalizar un poco la industria también. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí, eh, yo trabajaba ahí, donde está sentado Andy, cuando el molino era un coworking, ¿verdad? Tal cual, porque sí, bueno, empezamos como Paso por esa coworking, etapa. igual, Y ahí ya teníamos esta idea de hacer como el polo audiovisual de Punilla, ¿te acordás? tal cual, sí, Con Mica y ahí. ahí y dando vueltas esa idea. Pero bueno, creo que esto es como algo que tiene esa similitud ahí, ¿no? Sí, totalmente, sí. Como fomentar ahí que con lo que me contás de que participan ustedes con L, con la serie, es algo así, ¿no? Es como hacer propiciar y capacitar y estimular producciones como vos participás en otros espacios Totalmente, sí, con tu pues, serie. totalmente. Sí, sí, es más, nosotros los que lo coordinamos, lo organizamos, todos queremos participar también Claro, en el laboratorio, en la residencia. Que pasa que no lo hacemos porque somos los organizadores, pero es tan lindo lo que sucede y tanto avance ya en los proyectos que che, qué lindo sería participar en esto que estamos armando, ¿no? Bueno, eso es muy lindo también, que a uno le dé ganas de tal también estar del cual, otro lado, digamos. tal cual, tal cual. Esa es otra también. Es hacer, digamos, ofrecer, o no, si ofreces un producto, un servicio, como algo que vos comprarías o algo que primero sea para vos. Claro, totalmente, sí, muy lindo eso. Bueno, y ya para lo que tiene también es una campaña de socios también, donde uno se asocia y bueno, hay un montón de beneficios, ¿no? Como, bueno, por ahí uno necesita cartas de aval para presentar los proyectos, o hay mesas de producción, digamos, para charlar sobre temas de producción periódicas, digamos, bueno, algunos beneficios para los laboratorios, bueno, esas cosas. Así que bueno, hay mucho que sucede. La verdad que es un lindo momento creo, para la animación en Córdoba, en todo el país, digamos, pero en Córdoba están sucediendo muchas cosas violas, por lo menos lo que yo vivencio desde acá, digamos. Uh-huh. Y Mucho. además habiendo estado ahí hace 15 años Claro. ¿no? Que no había nada, digamos. Bueno, no sé si no había nada, pero no estaba No, todavía. tal cual, pero era menos lo que sucedía y si bien siempre hubo cosas. Recuerdo también que una larga trayectoria con la animación. Creo que ahora están pasando muchas cosas lindas, digamos. Desde varias, desde acá, desde las Sierras Chicas, desde Córdoba Capital, desde, bueno, todos lados, todos los estudios que están proponiendo y haciendo un montón. Che, Andy, y en esto que decías vos que siempre tuviste ahí como distintos como objetivos ibas teniendo, ¿no? ¿Qué, qué objetivo, cómo ves Wild Things y el Molino, ¿no? Ahora, no sé, ahora estamos por entrar al 2025, pero también mucho más allá. Claro, una buena pregunta, porque fue tan intenso este año, con los viajes, por L, por los proyectos, por todo. Hicimos 4 talleres acá y de todo esto con APA también de la palabra, de la residencia, bueno, mucho viaje, como te decía, y fue todo tan acelerado que ahora lo que me parece que necesito es un tiempo para pensar y reacomodar y proyectar, digamos. Eh, pero bueno, la idea de Walting es que siga, bueno, cada vez más haciendo sus producciones propias, digamos, como esto de L o otro corto que tenemos, 2 cortos que tenemos, cada vez podamos desarrollar más esa parte y seguir avanzando en el trabajo con el cliente y perfeccionando, sistematizando un poco
los procesos del estudio, para que nada, cualquiera que llegue ya entienda rápido cómo nos manejamos, cómo trabajamos y demás, lo que estamos armando con los chicos acá. Eh, y nada, seguir creciendo, pero no en el sentido de hacernos más grandes, sino seguir mejorando cada vez más la calidad de nuestro proyecto, nuestros servicios, sin perder, siempre sin perder esta filosofía, ¿no? De no quemarnos la cabeza, de no laburar los fines de semana, y de participar en proyectos que de alguna manera nos llenen, digamos. Eh, Así que bueno, ese es un poco el objetivo de Wild, corto plazo, por lo menos. Sí, sí. Y también nada, por ahí, digamos, al principio Wild era muy sostenido por mí, digamos, ¿no? Al principio, como, bueno, capacitando y todo, y creo que a medida que va pasando el tiempo, la idea es ir delegando cada vez más el trabajo en el equipo, digamos, y como el equipo fue creciendo, digamos, y fue nada, mejorando cada vez más, también yo ir corriéndome de ciertas tareas para dar lugar ahí a los talentos, digamos, y que se haga todo más rico, digamos, por otras miradas también. Y el molino, bueno, la idea sí es seguir haciendo estos talleres. En un momento también nos preguntaban por qué no lo hacemos online, por qué no los hacemos para más gente, o por ahí buscar un lugar donde por los talleres acá entran 12, 15 personas. Y en un momento era, bueno, ¿por qué no buscan otro lugar y lo hacen de 40, 50 personas? ¿Viste? Como, bueno, en un momento como que coqueteé con esa idea un poco, pero después me di cuenta de que no, que la impronta un poco de los talleres y el éxito que tienen también es por eso, porque son grupos reducidos, porque sea algo muy íntimo entre esto, no se arman subgrupos, porque es un solo grupo de Sí, es máximo 5 verdad. personas. Todos compartimos, el profe es el profe, pero después te estás tomando una cerveza con él en el fogón y ya estás al mismo nivel y ahí se dan las charlas más lindas. Y me parece que en grupos mucho más grandes se empieza a diluir, digamos. Y en lo online también, digamos, ¿no? Son cosas diferentes. Por ahí sí empezamos a incluir algunas cositas online, pero que sean como base para los talleres de acá, digamos, para que uno venga a los talleres con una base. Entonces que eso por ahí es algo que en algún momento tenemos ganas de hacer, pero que no sean los talleres en sí, sino conocimientos básicos para que uno llegue a los talleres ya como más, los pueda aprovechar más. Así que la idea sí es seguir haciendo eso, talleres con la misma impronta y tal vez de a poquito empezar a internacionalizar un poco. Tenemos las ganas de traer a alguien de afuera, dar algún taller y bueno, buscar alternativas para eso. Pero bueno, siempre es la idea así, no es algo que crezca y explote y lo que mantenga esa cosa nada, natural que tiene, y íntima y bueno, súper inspiradora que se da, digamos. Qué bueno, Andy, me encanta, me encanta, me encanta. Me encantan tus propuestas y tus productos. Bueno, ¿Y qué le podrías decir a alguien, sea el rubro que sea, ¿no? O sea, lo que sea, lo que se dedique, digamos, que tiene como esa inquietud de dedicarse a algo propio, ¿no? De poder emprender, como se dice ahora, ¿no? Como proyectarse. ¿Qué le podrías decir? porque es difícil ponerme en este lugar. No sabría bien, digamos, como decíamos, ¿no? Cada caso es particular, ¿no? Y cada historia es distinta y cada desafío son diferentes, ¿no? También, ¿no? Pero creo que en esto que hablábamos antes, ¿no? De que ser auténtico con lo que uno es, eh, tomar eso también como un gran valor, digamos, ¿no? Apropiarse de eso. Eh, y bueno, eso, salir a buscar ese sueño que esté alineado
uno, digamos, ¿no? Que no es fácil, pero que es posible, digamos. Es más que posible, digamos, ¿no? Es posible y es muy gratificante, pero bueno, hay que animarse también. Hay que tomar el riesgo. Hay que tomar riesgo, sí. Por eso decía al principio que a veces no es solo la razón la que participa ahí, también un poco la intuición y arriesgar, ¿no? Cada uno debe ver qué es lo que arriesga, ¿no? Ahí, pero parece que vale la pena. Intento. Andy, cuando ya son las 4:10, tenemos una reunión a las 4, me dijiste, así que ya vamos a ir cerrando. Cuando diste este salto, ¿no? Ahí de irte para a Jardino y dedicarte ahí a tu propio proyecto, ¿cómo te imaginabas o cómo proyectabas que iba a ser en los próximos años? Digo, ahora y contrastándolo con hoy, ¿no? Con lo que realmente fue. Sí, bueno, yo creo que excedió mis expectativas. Lo que proyectaba y lo que hoy sucede, como que orgánicamente se fue dando. Sí, yo quería tener mi estudio mi estudio, digamos, estudio propio algún día. Y cuando Físicamente decís el edificio. Sí, sí, con el edificio y sí, el lugar para trabajar y Ajá. trabajar con gente y tener un estudio propio, digamos, ¿no? Eso siempre había proyectado eso, pero bueno, cuando la idea de venir a vivir a las sierras fue bueno, algún día tener el estudio en las sierras, digamos. Y eso llevó un proceso, como te decía, largo, que no fue un día para el otro, una búsqueda también, fue dando gradualmente. Pero la verdad que todo lo que fue pasando y lo que viene pasando, ¿no? Pero por ejemplo todo lo que sucedió con la parte educativa del molino y cómo eso también de alguna manera se hace sinergia con el estudio y eh, todos los proyectos hermosos en los que hemos trabajado con el estudio y lo que es el día a día acá y la gente que trabaja en el estudio también, un placer trabajar con ellos, digamos. Todo eso ha superado mis expectativas del principio, digamos. No sé si esta era tu pregunta un poco. Sí, excelente. Qué bueno, Andy. Sí, lo que proyecté fue una idea inicial, creo, vio como de guía por ahí. Pero después todo eso fue tomando su propia forma y su propia vida, digamos. Por eso hoy en día creo que es mucho más de lo que me había imaginado. Y feliz y viendo hacia dónde va también, Sí, ¿no? sí. Hacia dónde sigue, digamos, ¿no? Logremos mantenernos auténticos con eso, me entusiasma ver hacia dónde nos lleva. Qué bueno, Andy. Bueno, gracias, querido Andy, por sumarte, por estar ahí predispuesto. Fue como si de una lo hagamos. Y bueno, dejo acá en la descripción todos los contactos ahí de Wild Things, del Molino, de APA, de todo. Dale, buenísimo, me encanta. Bueno, gracias por invitarme y poder contar un poquito sobre estos proyectos tan lindos, un poco del recorrido, ¿no? Que a veces uno no. Me hiciste pensar también en el recorrido, los años. Gracias, Andy. Un abrazo. Dale, gracias, Bruno.